A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, que Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he proclamado Rey. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Continuamos y hoy la número 13 sobre la revelación bíblica acerca del Espíritu Santo. El título del tema de hoy es Pentecostés y la primera predicación en la Iglesia del Señor. La predicación de Pedro, Pentecostés y la predicación de Pedro. El acontecimiento narrado en Hechos capítulo 2 es impresionantemente maravilloso, pues vemos la inauguración de la Iglesia del Señor con esa poderosa obra transformadora del Espíritu Santo, pues recordemos evidentemente Pedro, el cobarde Pedro, que 53 días atrás había quedado, esa obra de cobardía había quedado en el pasado, el temor, el miedo, ya eran parte de la historia. Y el Señor lo había anunciado momentos antes de su ascensión gloriosa al cielo, cuando les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta en lo último de la tierra. Y vemos al temeroso, el que le negó: no conozco a ese hombre. Recordamos, nadie puede olvidar eso, aún los incrédulos saben de estos acontecimientos. No conozco a ese hombre. Este es uno de ellos, no sé quién es, no lo conozco. Y lo vemos en pie con los 11, dando testimonio ante una multitud inmensa, donde 3,000 aceptaron al Señor Jesucristo. Aquí vemos un modelo de predicación apostólica. Es importantísimo porque este es un modelo, una gran predicación. Y el sencillo pescador, lo vemos, no era un hombre letrado. Pablo fue un hombre letrado, y el Señor no llama a los sabios. El Señor
nos capacita a todos. Recordemos que Nehemías, sus destrezas eran probar el vino para el rey, y lo convirtió Dios en un gran guerrero, en un gran constructor y un gran gobernador. Miremos entonces este modelo de predicación apostólica para todos los tiempos. En primer lugar, se da la exposición de los hechos claves del Evangelio, comprobados e incontrovertibles. Se cuenta qué fue lo que ocurrió. Número 1, eso se llama el querigma. Número 2, el significado de esos hechos proclamados y sus implicaciones. Es la didaché o didaché, que significa la enseñanza. Número 1, la exposición de los hechos o querigma, la didaché o enseñanza, que son la explicación de los hechos proclamados, y en tercer lugar, la exhortación o la paraclesis del griego, exponer al auditorio la necesidad de adecuar la vida a los hechos del Evangelio y sus enseñanzas. Entonces miremos qué fue lo que ocurrió allí y qué fue lo que el apóstol Pedro dijo. En Hechos 2, versículo 14, habíamos terminado que todos estaban atónitos, estaban perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban, diciendo: estos están borrachos. Entonces, versículo 14 del capítulo 2 de Hechos, famoso por todos, pero vamos a conocerlo, a repasarlo y a que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Empieza el apóstol Pedro diciéndoles: esto no es esto, esto es esto. En el versículo 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice: esto que ustedes están calificando, esto no es. La negación de lo que ellos estaban interpretando. Y esto sí es la explicación de lo que ellos estaban experimentando. Estos no están borrachos, pues es demasiado temprano, son solo las 9 de la mañana. Esto no es un accidente, no es circunstancial. Esto no fue que a Dios se le dañó el plan y entonces hizo correctivos. No, esto obedece a un plan completamente diseñado por Dios y es el desarrollo de la historia de la humanidad, anunciada con anticipación por el profeta Joel. 800 años el profeta Joel dijo, y él lo dice allá: y después de esto derramaré mi espíritu. Después de esto es después del arrepentimiento. Recuerde que el libro del profeta Joel nos habla que el pueblo le había dado la espalda a Dios, los entregó en plagas, en ruina, en necesidad, estaban todos desentendidos, estaban entregados al alcohol, estaban entregados a los desórdenes, y los entregó a la ruina. Hasta los animales del campo gemían. Pero ya después les dice Dios: tocad trompeta en Sión y arrepiéntanse. Después les dice: convocad, convertidos a mí con toda oración, ayuno, lloro y lamento, y Dios se arrepentirá y quitará el castigo. Sí, después dice: tierra no temas, animales del campo no temas, y vosotros, hijos de Dios, no temas, porque voy a restituir, y les restituye y no habrá más vergüenza. Y entonces pronuncia la hermosa palabra y profecía acerca del Espíritu Santo que toma el apóstol Pedro para explicarles lo que estaba ocurriendo. Hechos 2, versículo 16: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu,
y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nos dice el profeta: sobre vuestros. ¿A quién le está hablando? Al pueblo. Sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, sobre vuestros jóvenes, sobre vuestros ancianos, ¿sí? Y sobre mis siervos, es decir, sobre todo aquel que sirva al Señor. Dios hará un derramamiento especial del Espíritu Santo con milagros, señales y prodigios. ¿Cómo necesitamos hoy día una iglesia ungida, una iglesia revestida del poder de Dios, que predique la palabra, porque se está cumpliendo lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, que en los postreros días se volverán a las fábulas. Predica la palabra. 1 de Timoteo 4 y 2 de Timoteo 4, predica la palabra, porque se volverán a las fábulas, porque vendrán tiempos donde no gustarán la sana doctrina. Es la palabra la que tenemos que predicar sobre vuestros, es decir, sobre el pueblo de Dios, sobre toda carne, es decir, sobre toda persona que invoque el nombre del Señor, como lo dice en el versículo 21, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sobre todo aquel pueblo de Dios, sobre toda carne, sobre toda la humanidad. Pero es sobre toda persona de carne y hueso, pero es decir, sobre toda persona creyente. El incrédulo no lo puede recibir, como lo dice la promesa dada por nuestro Señor Jesucristo. La promesa fue dada por el Padre, como lo dice también en Lucas, que lo mencionamos, 24:49, que les dice: quédense allí. Sí, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hemos visto, Pedro era cobarde. Hemos visto Jacobo y Juan con deseos de posición privilegiada. Pero llega el Espíritu Santo y los lima, los transforma, reciben ese poder de lo alto, son investidos del poder de lo alto, como lo dice en Lucas 24:49, son transformados y vemos al Pedro en pie ante una multitud. Cuando un pequeño grupo lo señalaban: este es de ellos, no lo conozco, 3 veces. ¿Sí? Entonces, sobre toda carne significa sobre toda persona, pero como lo dice la Escritura, sobre todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, y será notable porque estos recibirán y proclamarán las maravillas de Dios, como lo estábamos viendo, que cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés estaban todos unánimes juntos y aparecieron lenguas repartidas como de fuego, se asentaron sobre cada uno de ellos y el Espíritu Santo los llenó y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pensaron, todos los que estaban allí celebrando la fiesta de Pentecostés estaban atónitos y maravillados, y ellos, allí hubo una unificación de lenguas en Babel. Dios les dio que hablaran lenguas diferentes y se separaron porque no se entendían por grupos, y ahí fue donde surgieron los idiomas, las regiones, y se fueron a habitar otros lugares remotos. Pero aquí Dios unificó las lenguas, porque todos ellos, los que estaban allí celebrando la fiesta de Pentecostés, los oían hablar en lenguas, sabiendo que eran de esta tierra de Nazaret, eran y escuchaban decir las maravillas de Dios. Dice: cretenses, árabes y todos los prosélitos y judíos les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, sabiendo que eran galileos. Las maravillas de Dios, ellos recibieron ese poder, como lo está diciendo Joel
lo estaba diciendo 800 años. Los hijos, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizar es, no siempre la profecía es predictiva. Profetizar en estricto sentido es hablar palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11 dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Corintios 14:3 dice que la palabra es para consolar, edificar y animar. Entonces habla palabra de Dios y estarás profetizando. Lo que dice el Señor: deja de hablar basura y deja de hablar porquerías y deja de hablar palabras corrompidas que destruyen, en la murmuración, en la crítica, en el chisme y en el escarnecer. Hablemos palabras para edificar y no para criticar. Ellos profetizarán. El que recibe al Señor hablaban las maravillas de Dios y ellos profetizaban y verán visiones. Entonces recordemos que Dios, el Espíritu Santo, en la inspiración de la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, vimos cómo Jacob soñó con una escalera que se apoyaba en tierra y su extremo tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y descendían, y Dios le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Eso fue en un sueño. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En sueños también le habló Dios a José. Recordemos que le decían el soñador, y él tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y más odio le agarraron, más odio le tuvieron, y les dijo: escuchen el sueño. Estábamos todos atando manojos en medio del campo, y aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Después tuvo otro sueño donde el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él, y hasta el papá lo regañó. Entonces vimos que Dios habló al hombre por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Pero por medio de los hijos y de las hijas, donde Él derramaría el Espíritu Santo, estos profetizarían, es decir, hablarían las palabras de Dios. Hablaríamos, porque estamos incluidos todos, las palabras de Dios. Sería a través de visiones, como la visión, así empieza el libro de Isaías, la visión de Isaías en tiempos de 4 reyes que Dios le dio. Soñarán visiones, sueños, profetizarán, y sobre mis siervos y sobre mis siervas, es decir, sobre todo aquel que le sirva al Señor, el Señor derramaría el Espíritu Santo. ¿Sí? Prodigios cósmicos también le dijo: señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Sí, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande, manifiesto y temible. Prodigios cósmicos. En la crucifixión, recuerda que en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, 45, nos dice que el sol se oscureció de entre las 12 y las 3 de la tarde. Hubo salvación, nos dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sobre esto empezó el apóstol Pedro a explicar qué era lo que estaba ocurriendo, un hecho, un acontecimiento, la venida del Espíritu Santo. La explicación, ¿sí? En primer lugar, este es Jesús. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, versículo 22, Hechos 2:22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis
y mataste por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cuál es el suceso? Que el varón aprobado por Dios, en Hebreos 1:6 dice que cuando introduce a su primogénito al mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios, adórenle todos los ángeles de Dios. Y en Mateo nos dice que cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz del cielo que lo señalaba a él, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este Jesús, varón aprobado por Dios, ¿cómo lo aprobó? Desde que lo introdujo al mundo dijo: adórenle todos los ángeles de Dios, y vimos cómo una compañía de ángeles descendió del cielo mientras los pastores sencillos estaban cuidando de sus ovejas, y vieron esos ángeles adorando y les explicaron: ha nacido el Salvador del mundo, lo encontraréis envuelto en pañales. Y adoraban a Dios, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Este es varón, dice, este es el varón que fue aprobado por Dios. Fue aprobado por Dios, ¿de qué manera? Con señales, confirmado. Fue aprobado y fue confirmado con señales, con maravillas y con prodigios. Recordemos en Isaías capítulo 35, que nos dice que Dios mismo vendrá y os salvará. Decid a los, versículo 4, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Este acontecimiento se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo estaba explicando, no dio todas las citas, se limitó a unas cuantas que hizo el rey David, que también era profeta. ¿Cuáles eran las señales dadas con anticipación? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Fueron los prodigios, las señales y los milagros mediante los cuales el Señor lo aprobó y lo confirmó públicamente. Dice: entre vosotros, confirmado, entre vosotros, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros. ¿Y de qué manera? De esta manera visible, notable, no fue hecho en secreto, fue de manera pública, y ellos tenían un conocimiento directo, porque decía: nosotros somos testigos de todas estas cosas y ustedes también lo vieron. Él les estaba dando. Vemos el cumplimiento. Este Jesús es el cumplimiento fiel de la promesa de salvación. En Isaías vimos: este es mi Hijo, en quien mi alma tiene contentamiento. Volvemos a Isaías capítulo 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No se cansará ni desmayará, es decir, no desfallecerá hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Él despliega, Él es el Señor, Él es en el que tiene cumplimiento. Mi Hijo, en quien mi alma tiene contentamiento. En el bautismo: este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Palabras dichas por Dios en el momento del bautismo. En Isaías 53 también fue entregado por el conocimiento anticipado y por la determinación de Dios. Entonces, ¿cuáles son los hechos que estaba explicando Pedro? Este es Jesús. Esto no es que están borrachos. Esto es lo dicho por el profeta Joel: después, en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda persona que invoque mi nombre, y habrá profecías, visiones, señales y prodigios.
Este es Jesús, y entendemos estas cosas por el Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu Santo no podremos entenderlas, como lo dice 1 Corintios 2:14, que el hombre natural, el hombre animal o el hombre que se quedó en la psicología, dice otra versión, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de entender, se han de discernir espiritualmente. Este es Jesús, el Hijo de Dios encarnado, el que nació de María, la muy bienaventurada. En segundo lugar, vemos la obra sustituta de Jesús. Está explicando entonces los acontecimientos. Los hechos incontroversibles son estos. Está explicando la obra sustituta. A este prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole, como lo dice en Isaías 53, en la perla de las profecías multicitada, porque siempre hay que venir a ella. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, y no abrió su boca. ¿Sí? Dice: con todo Jehová quiso quebrantarlo, versículo 10, sujetándole a padecimiento hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A este que crucificaron ustedes por manos inicuas, el que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, que puso su vida en expiación por nosotros, este es al que ustedes mataron. La sentencia de muerte, hubo muerte y hubo resurrección. Esa resurrección gloriosa le está diciendo: ustedes le dieron muerte por manos inicuas, crucificándole injustamente. Pilatos dijo: ahí hagan ustedes con él, yo no encuentro pecado en él, hagan como quieren. En su resurrección gloriosa fue una sentencia del Padre que el Padre revirtió. El pueblo dijo: crucifícale, y Dios revirtió esa sentencia. Está revertida la sentencia del hombre que fue muerte por crucifixión, y el Padre dice: vida por resurrección. Era imposible que la muerte le retuviera, pues se trataba del autor de la vida, como lo dice también en Hechos 3:15, 14, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Fue la otra prédica, la segunda prédica del apóstol Pedro, el autor de la vida. Entonces vemos cuál es la obra. El personaje es Jesús. Este es Jesús. Esto no es que estén borrachos, este es el Espíritu Santo. Él vino a convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y Él glorificará a Jesucristo. ¿Cómo? Explicando su obra en la cruz del Calvario, una obra. Es Jesús el Mesías, aprobado por Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Este es mi Hijo amado. El cumplimiento, porque fue anunciado con mucha anticipación. Su obra fue muerte en la cruz. La sentencia de los hombres, pero la sentencia de Dios, resurrección y vida, porque era imposible que la muerte le retuviera, como lo dice, era imposible que la muerte le hubiese retenido. Dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
El autor de la vida no podía ser retenido por la muerte y Jesucristo derrotó el dolor, la enfermedad y la muerte. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. 1 Corintios 15, 26. Ya fue derrotado ese enemigo llamado la muerte, pero será destruido finalmente y no habrá más muerte, no habrá más llanto. Apocalipsis 21, porque las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Vida por resurrección. Había sido anunciada esa resurrección, pues había dicho: no dejarás mi alma en el sepulcro. Es la obra sustituta. Él murió en el lugar del pecador, y lo está diciendo el apóstol Pedro. En tercer lugar vemos, este es Jesús, los hechos, la explicación, la obra sustituta, muerte y vida. Muerte sustituta y vida por resurrección. Murió a la carne, 1 de Pedro 3:18, porque Dios no muere. Murió a la carne y vivificado en el Espíritu. El Espíritu Santo siempre estuvo con él, lo acompañó, y en sus obras maravillosas, porque fue ungido por Dios, Hechos 10:38, y fue ungido por el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes y liberando a los oprimidos por el diablo. Esto fue anunciado muchas veces en el Antiguo Testamento. Los judíos sabían ampliamente por las Sagradas Escrituras que el Mesías era designado por el Padre, enviado como Salvador del mundo, es decir, como Mesías. A Él tenemos que oír, como lo dijo en Deuteronomio 18:15 y el versículo 18, profeta de en medio de ti levantaré, a Él oír. Dice, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. 18:15, el 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Ese profeta es nuestro Señor Jesucristo y ningún otro. Isaías lo describe como varón de dolores y experimentado en quebranto. Ya vimos, ocupó nuestro lugar. En Isaías 50 dice que di mi cuerpo a mis trasquiladores y a los que me mesaban la barba. Jehová el Señor me dio, 5:4, Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Lengua de sabios como la de Jesús, ningún otro. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Despierta tus oídos para que oigas como los sabios. Invita al Espíritu Santo para que te capacite, te instruye, te transforme, te moldee, te regenere y te dé salvación. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Que ese fue el sufrimiento sustituto. Y David en esta ocasión no toma estas citas, pero sí toma de sus salmos. El profeta, el siervo, el apóstol Pedro toma a David, que lo describe como el que está siempre en la presencia del Señor y siempre inconmovible, aún en su muerte, estando en esperanza y sabiendo que se saldrá y se levantará de entre los muertos, incorruptible, y después de haber pasado por la vida y por sus caminos, estará regresando a la presencia del Padre, lleno de gozo y de delicias para siempre. Y lo cita el apóstol Pedro diciendo, porque David dice de él, explica el apóstol Pedro y toma esta profecía del Salmo 16, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Jesús no fue conmovido, aunque sufrió y padeció hasta la muerte y muerte de cruz, no fue conmovido, porque su corazón se alegró, porque siempre estaba delante de Dios en la presencia del Padre. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza,
porque no dejarás mi alma en el Hades, en el sepulcro, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David estaba profetizando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Jesús regresaría a la presencia de Dios después de su muerte, de ser levantado de entre los muertos por el Espíritu Santo, Romanos 1:4, y conocer los caminos de la vida y recibir las delicias de Dios para siempre. Pedro explica a la multitud que este salmo se refiere a Jesús, porque los restos de David permanecen en el sepulcro. Jesús, testifica Pedro, que fue resucitado por Dios y exaltado a la diestra del Padre, de quien recibió la promesa del Espíritu Santo, que veían los que en ese momento, los que estaban escuchando, ustedes están viendo esto, esta es la promesa del Padre, la promesa de enviar el Espíritu Santo. Y Jesús, en cumplimiento del Salmo 110, sube a sentarse a la diestra de Dios. Le explica, varones hermanos, desde el versículo 29 hasta el 32, les explica que David murió y está en el sepulcro, pero que Jesús subió, y para subir le dice: así que exaltado, versículo 33, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero dice él mismo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de sus pies. Jesús subió a sentarse a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y dice enfáticamente que Jesús, aquel que rechazaron, es exaltado como Señor y Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Utiliza dos citas del rey David, el Salmo 16 y el Salmo 110. Jesús resucitó y subió a la diestra del Padre y fue exaltado y envió la promesa del Espíritu Santo, lo que ustedes están viendo, le estaba diciendo aquel auditorio. Y finalmente, ya terminando, hace un llamado al arrepentimiento. Esta palabra fue ungida y poderosa. Mira lo que hace de un cobarde. Dios le da una palabra que entra y penetra, y el corazón lo sacude, lo conmueve, y compungidos ellos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Todos compungidos le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? Y Pedro siguió diciéndoles: arrepentíos y bautícense. El llamado al arrepentimiento. Esta poderosa palabra penetró en lo más profundo de esos corazones, y toda la audiencia, tanto los piadosos que habitaban allí en la fiesta de Pentecostés como los que se habían burlado y que escucharon, preguntaron: ¿qué haremos? Y Pedro respondió: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo y experimentarán lo que ustedes acaban de ver. Recibirán el Espíritu Santo, porque aún la promesa está vigente. Porque para vosotros, versículo 39, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Los que estábamos lejos somos nosotros, lejos en el tiempo, pero ahora ya nos ha hecho cercanos en el Espíritu, nos dice la Sagrada Palabra. Y el llamado es para ti, mi amado, que me escuchas. Esta es la única manera de huir de esta generación perversa, de un mundo que va de mal en peor, engañando y siendo engañados. Como lo dice el apóstol San Pablo a Timoteo en segunda epístola,
Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Rogaba, como dice el apóstol Pablo, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y en aquella ocasión le escucharon y 3,000 se añadieron a la iglesia del Señor en la primera prédica. Por eso importantísima esta preciosa prédica del apóstol San Pablo. Hoy, mi amado que me escuchas, yo en primer lugar te anuncio que el tiempo del cumplimiento ha llegado. Jesucristo vino. Llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Hoy es el tiempo de aceptarle. Número 2, el Mesías murió y resucitó. Es la obra sustituta que hizo por ti y por mí. En tercer lugar, esta historia no fue un accidente, sino el plan de salvación de Dios anunciado desde la antigüedad. No fue un accidente, fue un plan diseñado perfectamente desde antes de los tiempos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:3 y siguientes. Desde antes de la fundación del mundo Dios te está llamando y es el tiempo aceptable. Número 1, hoy es el tiempo del cumplimiento que ha llegado. Llegó hace 2000 años, pero hoy es el tiempo tuyo. Número 2, el Mesías murió y resucitó y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya esto está hecho. Número 3, esta historia que te narro, que te cuento, que te vuelvo a contar, que te recuento, no fue un accidente, obedece al plan de Dios que ha sido anunciado desde la antigüedad. Y número 4, te invito a que te arrepientas de tus pecados. Acepta el llamado que te hace hoy el Espíritu Santo a través de este tu siervo y entrega tu vida a Jesús. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Acepto a Jesucristo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la integridad, del arrepentimiento, de la compasión, de la misericordia, de la humildad, de la fidelidad, de la bondad, de la benignidad, de la nobleza, de la solidaridad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Dame el deseo por ti, por tu palabra, por tu reino, y haz de mí un vaso útil para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Señor Dios y Rey, gracias, Señor, por tu palabra, porque esa primera prédica de Pedro, eso que ocurrió allí en Pentecostés, es una maravilla, Dios, cumplimiento, porque eres Dios fiel y tu nombre es fiel y verdadero. Estaban todos unánimes juntos, que nosotros vivamos unánimes juntos, en armonía, Dios de la gloria, porque es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Y escuchar esa enseñanza del apóstol Pedro, no estaban ebrios. Fue el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo, la promesa del Padre, y que Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os enviará otro Consolador, y yo lo enviaré para profetizar, recibir visiones, soñar sueños y recibir sabiduría de lo alto para proclamar las bondades de nuestro Dios, porque este es Jesús, el que fue entregado por nuestros pecados, pero resucitado por el consejo y el anticipado conocimiento del Padre. Ni aún en la muerte fue conmovido y su carne reposó confiada. Y nos has enseñado que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y ascendiste al cielo y te sentaste a la diestra del Padre hasta que todos tus enemigos hayan sido puestos por estrado de tus pies. Señor,
es la invitación al arrepentimiento para que todos vengamos al conocimiento del único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo, para huir de esta generación perversa y maligna que crece en maldad por donde quiera que se le mire. Pero por eso, Señor, tienes un puñado de varones y de damas, Señor, dedicados a la proclamación de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Arrepentidos y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. Oramos por nuestro país, por nuestro presidente, por los que están en eminencia, por los alzados en armas, los terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, narcotraficantes, ateos. Oramos especialmente por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.